¿Qué sentirías si Dios te hablara hoy? No en un sueño, no en una impresión o en una visión, sino que tú pudieras escuchar la voz clara de Dios. Que Él te dijera qué hacer, que Él te guiara en tus decisiones diarias, que respondieras a tus preguntas que tienes por la noche. ¿Te gustaría esto? ¿Te gustaría escuchar la voz de Dios? La mayoría diríamos que sí a esta pregunta, porque todos queremos en algún momento la dirección de Dios. Todos queremos claridad, queremos escuchar la voz de Dios. Pero aquí está la verdad. Dios ya te está hablando hoy día. El problema no es que Dios no habla, es que nosotros estamos no escuchándolo, porque su palabra es la voz de Dios. Y muchos hoy día tienen una Biblia, pero no la abren. La tienen cerca, pero no la escuchan. Por eso viven sin dirección, sin claridad, sin la voz de Dios en su vida. Hoy no vamos a hablar solo de la Biblia. Vamos a hablar de algo más profundo. ¿Estás realmente escuchando la voz de Dios hoy día? Queridos hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a nuestro estudio de esta semana. Hoy estudiaremos la lección titulada El papel de la Biblia. Y antes de seguir, si tú eres de los que quiere escuchar la voz de Dios con claridad, este canal de YouTube es para ti. Así que, por favor, considera suscribirte, no por apoyar un video, sino para no perderte lo que Dios quiere decirte cada semana. Yo te prometo hacer estos videos cada semana para así juntos continuar creciendo en la palabra de Dios. Ahora sí, vamos a comenzar nuestro estudio con una oración. Acompáñame, por favor. Padre amado, muchas gracias por la oportunidad que nos das de encontrarnos una vez más por este medio, con el único propósito, Señor, de estudiar tu palabra. Queremos aprender más de tu palabra, Señor. Por favor, háblanos en esta hora. Que sea tu Santo Espíritu revelándose a nosotros al estudiarla. Queremos tener la certeza que tú nos estás hablando en este momento. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Familia, nuestro texto para memorizar esta semana lo encontramos en Hebreos, capítulo 4 y el versículo 12. ¿Recuerda lo que nos decía? Nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Familia, la Biblia no es un libro muerto. No es solo historia, no es solo información, no es solo religión. La palabra de Dios es viva y cuando entra en nuestra vida, nos confronta, nos despierta, nos sana, nos transforma, porque es viva y eficaz. Por favor, acompáñeme a la primera parte de nuestro estudio que se titula El arma más poderosa. Y para esta parte leeremos Efesios en el capítulo número 6 y el versículo número 17. Efesios 6, 17 nos dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Satanás sabe algo que muchos cristianos parecen haber olvidado. La Biblia es peligrosa para el enemigo. Por eso, él va a hacer todo lo posible para mantenerte lejos de la palabra de Dios. No siempre con pecado escandaloso. Muchas veces va a ser con algo muy común. Quizás con tus ocupaciones diarias. Quizás con cansancio, con distracción, con apatía. Porque el enemigo sabe que cuando una persona comienza a leer la Biblia de verdad, su vida comienza a cambiar. Porque la palabra de Dios no solo te da información espiritual, mi hermano. No, también te da fuerza para resistir. Te da claridad para poder decidir. Te da esperanza para poder seguir. Y cuando tú te alejas de la Biblia, tu vida empieza a sentirse pesada. Tus relaciones se comienzan a tensar.
Tu mente se siente más agotada. Tu paciencia se debilita. Y muchas veces no entendemos el por qué. Pero la raíz puede ser esta, mi hermano, mi hermana. Hace tiempo que no estamos escuchando la voz de Dios. Pregúntatelo. ¿Estás escuchando la voz de Dios hoy día? La segunda parte de nuestro estudio se titula La autoridad de las Escrituras. Por favor, para esta parte lee conmigo 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Nos dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia no existe para apoyar nuestras opiniones. La Biblia existe para corregir nuestras opiniones. No fue dada para que nosotros la controlemos. La Biblia fue dada para que Dios, por medio de ella, transforme nuestra manera de pensar. Y aquí está uno de los grandes errores de nuestro tiempo. Muchas personas quieren una Biblia que no las confronte, una Biblia que los haga estar cómodos, una Biblia selectiva, una Biblia que apruebe lo que ellas ya decidieron vivir. Pero la autoridad de la Biblia consiste precisamente en esto, que Dios tiene derecho de decirnos la verdad, aunque esa verdad nos incomode. Porque sus pensamientos, mis amados, no son nuestros pensamientos. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, nos dice su palabra. Vamos a la tercera parte de nuestro estudio, que se titula La verdad bíblica. Y para esta parte leeremos San Juan en el capítulo número 17 y el versículo número 17. Nos dice así: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Vivimos en una cultura donde la verdad parece haberse vuelto relativa. Cada quien define lo correcto según su opinión, según su emoción o según sus experiencias. Pero Jesús no dijo, tu opinión es verdad. Jesús tampoco dijo, tu corazón es verdad. No, mis hermanos. Lo que Jesús dijo fue, tu palabra es verdad. La Biblia es el fundamento, es la referencia, es la base segura. Cuando todo a nuestro alrededor está cambiando, la palabra de Dios permanece para siempre. Y algo precioso es que aunque nuestra comprensión siempre está creciendo, la verdad de Dios no se contradice a sí misma. Por eso cuando queremos saber qué creer, cómo vivir y hacia dónde ir, debemos volver a la palabra de Dios. Él sabe lo que es mejor para nosotros, mis hermanos. Él sabe el mejor camino que podemos tener, las mejores decisiones. Por eso te invito a buscarle hoy mismo. Y si tienes tiempo de no leer la palabra de Dios, hoy es día de volver a hacerlo, de volver a escuchar la palabra de tu Creador para tu vida. La cuarta parte de nuestro estudio se titula Requerimientos bíblicos. Por favor, leamos juntos ahora mismo el Salmo 119 y el versículo número 11. El Salmo 119 y el versículo número 11. Nos dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amigos, no basta con tener una Biblia. Hay que guardar su palabra en nuestro corazón, nos dice el salmista. Eso significa leerla, meditarla, creerla, obedecerla. La Biblia no fue dada solo para estar en un librero. La Biblia fue dada para entrar en nuestra mente, para descender a nuestro corazón y para que a través de la Biblia gobernemos nuestra vida.
Cuando David dice que guardó la palabra de Dios en su corazón, nos está mostrando el secreto de la victoria espiritual. No es por tu fortaleza que obtienes la victoria, no es porque tú tienes la voluntad. No, mi hermano, mi hermana, la única forma de obtener la victoria es a través de la confianza que tengamos en la palabra de Dios. Ella nos ayudará a llegar a la victoria por medio del Espíritu Santo. La Biblia se convierte entonces en alimento, en dirección, en consuelo, en vida. Y cuando alguien está hambriento espiritualmente, la palabra de Dios no es una carga, es pan, es nuestro pan espiritual. La última parte de nuestro estudio, mis hermanos, se titula La condición del corazón. Y esto es muy importante. Por favor, lea conmigo Primera de Corintios en el capítulo número 2 y el versículo número 14. Primera de Corintios 2, 14. Nos dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí está una verdad que debemos entender hoy día. El problema no siempre es falta de Biblia. A veces el problema es la condición del corazón del ser humano, porque dos personas pueden leer el mismo versículo. Una es quebrantada y la otra permanece indiferente. Una escucha a Dios y la otra solamente ve letras. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia no se discierne solamente con inteligencia, se discierne con humildad, con fe y con apertura al Espíritu Santo. Si me acerco a la Biblia para defenderme, no escucharé la voz de Dios. Si me acerco para justificar mis ideas, no escucharé la voz de Dios. Pero si me acerco a la palabra de Dios con un corazón humilde, dispuesto a entender, dispuesto a cambiar, dispuesto a obedecer y a regir mi vida por lo que descubra, es allí entonces donde la palabra de Dios obrará en mí. Y esto es muy importante, porque la forma en cómo nos acercamos a la Biblia determina en el rol que la Biblia desempeña en nuestra vida. Mi hermano, mi hermana, Dios sí habla y habla claramente. La pregunta no es si Dios quiere hablarte. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a escucharlo, mi hermano, mi hermana? Porque su voz está en su palabra y aquí hay mucho para ti y para mí. Si tú quieres esa decisión, si quieres claridad, si quieres vida espiritual, si quieres crecer en tu relación con Dios, la solución es volver a la Biblia. Vuelve a leer la palabra de Dios, no solo para leerla, sino para encontrarte con Dios a través de ella. Hoy te invito a decirle al Señor en los comentarios: Señor, quiero escuchar tu voz a través de tu palabra. Yo te aseguro, mi hermano, que Dios te hablará. Sí, mi hermana, Dios te hablará, porque la Biblia nos dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera, nos dice el Señor. Por favor, familia, si esta lección habló a tu corazón, te invito a darle like al video. Asegúrate de estar suscrito al canal para que juntos estudiemos la palabra de Dios cada semana. Y por favor, no te olvides de compartir este estudio con alguien que quizás necesita volver a escuchar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude a amar su palabra, a creerla, a leerla y a vivirla cada día en nuestra vida. Que la obedezcamos en el nombre de Jesús. Nos vemos en nuestro próximo estudio.